Existen más de 1000 ríos en toda Colombia, unos muy grandes como el río Cauca y Magdalena, pero de todos estos hay lugares como este paraíso, oculto en medio de la naturaleza, agua 100% cristalina, color verde esmeralda, únicas en Colombia. ¡Ay no, está frío! Personas vienen a tirarse desde rocas de más de 10 metros de altura arriesgando su vida. Aquí solamente hay 2 personas y yo, y bueno, voy a disfrutar de este paraíso. Me encuentro en la ciudad de Medellín, pero ¿cómo hago para llegar hasta San Rafael? Es muy fácil, porque este sector de Antioquia es todo en uno. Está ubicado en la misma vía que dirige hacia Guatapé, el embalse más hermoso que casi todos conocemos. Pero estando aquí me hago una pregunta, ¿qué hace interesante conocer a San Rafael? Su secreto mejor guardado es que aquí hay más de 60 quebradas y ríos, algo extremadamente raro para un municipio tan pequeño. Entre los más conocidos está el río Guatapé, Quebrada Arenal, río La Honda, y muchos dicen que el agua aquí tiene un color particular. Confirmo porque ya he venido a este pueblo y sí, el agua es diferente. Esto se debe a una mezcla de factores geológicos, pero vamos a comprobarlo. Llegué a un lugar muy interesante y es este puente que cruza todo el río. Hay población allá está el parque, todo el centro del pueblo, y en este costado también hay muchas casas, mucha gente, y es como que divide el pueblo en 2 lados. Bueno, voy caminando por el puente, miren que es hecho en cemento y es colgante. La cantidad de personas que atraviesan este puente al día son demasiadas. Bueno, quiero contarles algo que he notado en este pueblo, y es que el puente se mueve, ok, se mueve bastante. Y es que muchas personas mayores, adultos mayores, utilizan siempre sombrero, ese sombrero paisa. Si uno quiere ver el auténtico paisa, aquí en San Rafael uno lo encuentra, todo el mundo lleva su sombrerito paisa. Para atravesarlo es muy sencillo, tan solo te demoras menos de 1 minuto. Voy atravesando el puente y miren, ese río está impresionantemente grande. Está muy bonito, y toda la naturaleza que se ve desde acá, en los árboles, pajaritos, mejor dicho, esto es un paraíso dentro del pueblo San Rafael. Como todo buen pueblo colombiano, está ahí la iglesia de San Rafael, y por supuesto mucha gente, creo que están saliendo o haciendo fila para entrar al nuevo servicio, supongo yo. Pero miren, es muy bonita, está súper bien tenida, no hay como daños en la infraestructura, y sí, es el típico pueblo antioqueño lleno de tradición. Otra cosa muy interesante es que veo que las personas sacan sombrillas y mesas para hacerse alrededor de toda la plaza del pueblo y comer o tomar algo. El transporte que más veo son esos motocarros, y es que las carreteras son bastante angostas, así que solo cabe un vehículo por vía, por eso ellos se transportan mejor en motocarros. En las montañas del oriente antioqueño existe un lugar donde el sonido del agua nunca se detiene. Pues sí, te estoy hablando de San Rafael. Pero ¿qué existía en este pueblo antes? En mayor medida era una población indígena, tenían bosques, mucha tierra y por supuesto muchísimas rutas naturales. Muchos historiadores creen que algunas quebradas de San Rafael fueron usadas para lavar pequeñas cantidades de oro. Hablemos de gastronomía. Bueno, aquí he notado algo muy especial, y es que venden pan de bonos. Pan de bonos generalmente se le dice así, pero en el valle. En Antioquia más que todo le dicen pan de quesos. Vamos a probar si realmente es un pan de bono o es un pan de queso, que a mi parecer es lo mismo. Uno solito de estos cuesta 1.200 pesos colombianos. Y esto es lo más delicioso de uno disfrutar de los pueblitos antioqueños. Vamos a probarlo, está caliente porque está recién salido del horno. Bueno, esto para mí es una almojábana. Pan de bono, pan de queso, almojábana, lo mismo. En la infraestructura y en la misma gente se ve que muchos han habitado por demasiados años aquí, décadas. Muy diferente a otros pueblos de Antioquia que se han centrado netamente en el turismo, así que le han cambiado todo para hacerlo más atractivo. Pero este es tradicional. Miren estas casas, se ve que bueno, le tienen su mantenimiento para que permanezca, pero es algo que se queda en el tiempo. Se ven carros antiguos, personas que van por la calle caminando normal sin un celular en la mano, personas que conversan con otros, como que la tecnología no es lo que les llama tanto la atención, y eso está bien, por eso es que la gente acá veo que es más tranquila. Este pueblo es tan tradicional que las personas estacionan, por así decirlo, sus caballos fuera de la casa. Aquí hay uno bien amarradito y enseguida hay otro. Además, miren, estas son las casas. En Colombia podemos ver muchas calles así, empedradas, entonces uno tiene que bajar en zigzag para poder bajar de la mejor manera, o ya con gradas, pero hay unos desniveles muy marcados. Miren, voy caminando normal y de un momento a otro hay unas gradas
que miren lo altas que son y claro, uno le toca bajar de ladito para no dañarse las rodillas. La historia oficial de este pueblo comienza en el siglo XIX. En esa época el oriente antioqueño vivía en una expansión constante. Se fundó este pueblo San Rafael en 1864. Muchos dicen que el nombre del pueblo habla sobre el agua y las montañas, que es lo que predomina en este lugar. Digamos que las carreteras son escasas, un transporte difícil. Hasta la actualidad llegar acá es un poco complejo, pero no imposible, porque te tienes que meter en medio de las montañas para poder llegar. De cierta forma esto es algo bueno, porque al no haber tanta construcción o tanto desarrollo en ciertos sentidos, hace que se protejan las reservas naturales, las cascadas sean cristalinas, en los ríos te puedas bañar tranquilamente, hayan unos charcos hermosos. Alrededor de la plaza central se encuentran varios negocios donde venden obleas, mango biche, ahí hay unos recuerditos para los turistas y por supuesto ya la gente se sienta a tomar algo, a comer. Me encuentro con un servicio de lustrar los zapatos, de brillarlos. Algo muy interesante es que a la mayoría de las personas que están aquí les gusta el café. En todas las mesas hay un vaso con café. Hay unos caminos bastante empinados, pero bueno, eso ya no es raro. Aquí en Antioquia nosotros hemos experimentado lugares así con unas pendientes. Mejor dicho, aquí las rodillas las estoy fortaleciendo para poder bajar toda esta pendiente. Aquí hay tanto río que, mejor dicho, cada año le celebran las fiestas a los ríos. Entonces hay conciertos, desfiles, comidas y por supuesto el sancocho de olla en la orilla de un río. Aquí hay aproximadamente 17.400 habitantes y adultos mayores de 60 años hay más de 3.500 personas. Voy a ir a La Cazuela y esta es la vía que conduce hacia ese balneario que obviamente tiene charcos caminando una hora más o menos y otros más cerquita, pero miren, así es el panorama de entrada. ¿Cómo será cuando ya llegue al destino final? Este es el camino, la carretera está sin pavimentar, pero está bien, hasta el momento está bien, no hay ningún problema, todo lleno de bosque, sonidos de la naturaleza, el aire súper fresco y eso sí, agua por todos lados. Bueno, según el mapa me dice que estoy a 7 minutos de llegar a ese lugar donde hay una cascada, donde también venden almuerzos. Entonces yo estoy acá contenta, aunque la carretera no es que esté del todo pavimentada, pero está bien, cualquier auto puede entrar hasta acá. Estas son las fincas que se ven en el lugar. Por supuesto los perritos guardianes. Como es tan turístico, miren que hay hasta busetas ahí estacionadas. La gente se baja y se va caminando hasta los charcos. Supongo que el río va a estar lleno porque miren todos estos carros que ya están acá estacionados desde el inicio. Bueno, me acaba de pasar algo y es que la vía se ha como caído. Entonces me toca irme a pie. Voy a estacionar también mi auto junto a los que ya están aquí para subir a pie. Voy caminando, me dijeron que quedaba más o menos unos 20 minutos, media hora a pie, así que estoy dándole. Hace calor, hace bastante calor. Miren este lugar que me encuentro en el camino. Hay unos pajaritos ahí pintados. Esta es como una finca. Quiero que la vean, la entrada y el llano, el pasto por allá súper verde, bien bonito. Y bueno, este es el camino que me espera durante los próximos 30 minutos. Por aquí sí pasan autos, sino que la vía está cerrada porque la están arreglando, así que me tocó estacionar allá y venirme a pie. Estoy esperando a que pase un motocarro o una moto que me lleve hasta allá. Llegué a esta parte del camino donde hay 2 vacas ahí que, bueno, 3. Bueno, vamos a enfrentarnos aprovechando que las motos pasaron, que me ayudaron. Ahí viene ese conejos cachos. Aquí vamos, muchachos, ya casi llegamos. Los paisajes que me estoy encontrando son como sacados de una película. Miren esa casa allá de fondo. Todo esto, ahí hay como una iglesia. Y todo está rodeado de fincas. Veo algo muy común y es que, oigan, obviamente saqué un limón de un árbol, lo cogí. Esos limones son deliciosos, se llama limón mandarino. Les contaba que iba caminando y me encontré con varias personas que llevaban sus cámaras enormes, porque aquí hay algo que es muy común y es hacer un tour para fotografiar pájaros. Se van con sus lentes enormes y sus cámaras a tomarle fotos a los pájaros que hay acá. Y es que hay pájaros que yo jamás había visto en mi vida, de todos los colores, de todos los tamaños, así que sí vale mucho la pena. Llegué por fin y miren ese paraíso.
No sé cuánta profundidad tenga, pero se ve muy hondo, con cascadas. Gracias a Dios no está tan lleno y bueno, perfecto para echarse un chapuzón. Aquí solamente hay 2 personas y yo, y bueno, voy a disfrutar de este paraíso. ¡Ay, no! ¡Está frío! Está helado. Estoy casi que dentro y ahora sí voy a nadar. Cascadas ocultas con aguas casi cristalinas. San Rafael se convirtió en un atractivo turístico después de la construcción del embalse de Guatapé, aunque obviamente no se inundó el pueblo como fue con el Peñol. Su ecosistema evidentemente cambió. El agua no solamente aquí es un paisaje, sino que también es parte de la identidad cultural. Hay 3 cosas que hacen a este municipio diferente. La primera es la cantidad extraordinaria de agua. La segunda, naturaleza casi intacta. Y la tercera, el turismo aún no masivo. Como se dan cuenta, hoy es domingo y no hay nadie, solo 2 personas. Bueno, esto no es tan conocido porque muchas de las cascadas no han sido registradas oficialmente y los caminos siguen estando en un entorno rural, así que como se dieron cuenta, para mí fue una odisea llegar hasta aquí. Los siguientes charcos son en la hidroeléctrica de EPM y uno sigue por toda esta carretera, por todo este camino hacia los charcos. El camino por acá sí es totalmente en carretera, muy tranquilo, todo esto es propiedad de EPM y para los que de pronto no son de acá, no conocen, EPM es Empresas Públicas de Medellín y es quienes controlan pues los servicios públicos de la ciudad y de muchos municipios. Esto es más si uno no quiere caminar, si uno solamente quiere ir en el auto directamente a los charcos, este es el más recomendado. Hay un desvío, por aquí voy y voy a los charcos que se llaman La Oscura. Yo no había venido hace rato y ya me doy cuenta que hay servicio de restaurante que es tomando esa carretera hacia allá, pero por lo pronto como vamos al charco, toda la gente que va de turismo con su familia a bañarse en el charco. Bueno, aquí ya las personas vienen con chanclas o descalzas porque el río ya está muy cerca, incluso aquí ya se escucha la fuerza de la cascada y por allá sí veo más motos parqueadas. Yo ya dejé mi vehículo parqueado detrás. Aquí me voy encontrando este río, miren lo impresionante que está. El agua como baja con tanta fuerza, pero por aquí obviamente uno no se puede meter porque es muy peligroso. Uno cruza el puente y hacia el otro lado ya está un lago tranquilo con ese color verde esmeralda. Ya llegué a este paraíso y quiero que observen el puente. Bueno, algunas personas les han hecho unos grafitis al puente, pero eso no le quita lo lindo que está. Ya esta parte del río, miren que está tranquilo, ya el agua es verde, un color así verde esmeralda. Hay más o menos unas 30 personas en este lugar. Miren que es como más conocido que el otro. Obviamente tiene un fácil acceso y a mi parecer este me gusta mucho más. Yo creo que de los charcos que he conocido en San Rafael, este es mi favorito. Bueno, vamos a bajar estas gradas. Me gusta porque no es un terreno inestable. Miren que han hecho hasta gradas para que uno pueda llegar hasta la orilla. Las gradas solo van hasta aquí, son 7 gradas, de resto es puro terreno inestable. Desde aquí quiero que observen la altura que es, ojalá la cámara pueda apreciar que estoy bastante alto. Bueno, yo me paré aquí, obviamente no me voy a tirar. Y desde acá es que se tiran todos hacia allá, buscan un lugar donde no haya piedra para poder caer ahí y después dejar que la corriente los lleve. Ahí ya la corriente los llevó hasta allá. El salto que uno tiene que dar desde aquí es bastante extremo y miren que no solamente es esta piedra porque aquí acaba la piedra, de ahí sigue otra, así que cuando uno salta tiene que caer muy bien en todo el centro para que no lo golpeen las piedras. Si
Si uno camina un poquito más, ya llega a este lugar donde está el río un poco más bajo, donde se puede nadar sin ningún peligro. Aquí pues las personas dejan sus cosas y ya se disponen a nadar. Lo más hermoso de un río es que uno pueda meter la mano y que se pueda ver, que el agua sea transparente, que se vean todas las piedras. Y así como dice este letrero, este es un buen día para agradecer y para disfrutar. Ay, hay una persona que se va a tirar desde la piedra más alta. Mi vestir seleccionado, aquí vengo, listo, me hago por acá, acomodo mis cosas, pongo una toalla y usted no le vea problema, usted se cambia acá. Igual yo pienso que uno siempre tiene que venir como con su ropa debajo, se quita las cosas, se medio pone lo que se tiene que poner y pa'l río. Aquí hay aves, monos y reptiles poco comunes, eso sí, insectos hasta los que uno cree que no existen. Incluso he sido comida de los zancudos. Por ejemplo, hubo uno que se acabó de alimentar muy bien. Miren aquí, en el brazo también, por acá, en las piernas. Bueno, mejor dicho, me desayunaron y me almorzaron. Aquí vienen y se tiran. Miren ese que ya se tiró. Eso es muy hondo, la verdad. Uno tiene que saber nadar. Segundo y tercero. El agua es deliciosa, fría y con este clima está espectacular. Bueno, uno después de meterse en el río, de nadar en esas aguas cristalinas, de jugar con las piedras, porque incluso vi que hacían pirámides de piedras, el colombiano no se vara, el colombiano se distrae y se divierte con lo que haya. Uno puede seguir en el sendero, caminando. Miren por acá, hasta han dejado otro carro acá. Y bueno, aquí dice que estoy a 800 metros de Río Grande. Ok, miren que son las calles. Esto es muy seguro y es gratis. Miren, aquí hay dos caminos, acá y acá. Son como hoteles o glamping. Ah, ok, son refugios. Son refugios. Hay un refugio por este lado y ese es un manantial. Eso no estaba así cuando yo vine. Cuando yo vine acá, eso fue hace como unos 3 años. Y bueno, ya le han puesto como hoteles, como que más turismo. Acá generalmente siempre hay más personas. Hay zonas del municipio en donde se pueden escuchar hasta 3 cascadas al mismo tiempo. Desde este puente estoy viendo algo súper llamativo ahí en medio de las rocas. Y es una bola llena de espuma. Se crea una burbuja grande y esto suele pasar por varias razones. Cuando el río se mueve muy rápido contra rocas o cascadas, esas sustancias actúan como un jabón natural, entonces produce espuma y todas se juntan para crear una bola grande como la que estoy viendo. Bueno, y a las personas que me saludaron allá abajo en el río, si están viendo este video, muchas gracias por saludarme. Y bueno, que Dios los bendiga, que disfruten mucho de todo este video y de los espacios tan hermosos que tenemos en Colombia y aquí en Antioquia. Acá lo único que me acompaña es la cámara, no traje celular ni nada, no puedo leerlos y pues tampoco hay señal. Entonces quiero saludarlos a todos ustedes, a los nuevos suscriptores, que Dios los bendiga, les mando un abrazo enorme y miren, estamos haciendo un contenido de excelente calidad de unos lugares espectaculares de nuestra bella Colombia. Te invito a que te suscribas, le des like porque juntos vamos a descubrir unos paisajes que, mejor dicho, extraordinarios. Hemos llegado a nuestro momento favorito de todos, nuestro momento de gratitud, donde le damos gracias a Dios por un nuevo día de vida y miren dónde Dios nos ha puesto hoy, en un paraíso natural. Señor, te damos gracias porque tú nos permites deleitarnos con los paisajes que has creado. Estoy aquí sentada en unas rocas con un río cristalino enfrente, así que eso es un verdadero privilegio. Gracias, Señor, porque tú has hecho únicos los paisajes, cada cosa que contiene, los pajaritos, los peces,
peces, el agua, el cielo, los animales, todo ha sido perfectamente hecho por ti. Te queremos dar gracias porque esa tranquilidad y esa paz que sobrepasa todo entendimiento solamente la das tú. Gracias por la naturaleza, porque sin ella no podríamos subsistir, y gracias por darnos esa conciencia de cuidarla y de protegerla.